Francisco Rute Coronado, cuarto de bachillerato C, Colegio Salesiano Don Bosco. Bueno, en este video se mostrará lo que es la fase 2 del proyecto de unidad. En la fase 1 ya se mostró la base de datos junto a su modelo, entidad, relación, pero en este se verá cómo los datos de la tabla pasan a formato PDF por medio de los códigos PHP. El primer código es la conversión del PDF, donde al principio se encuentra su conexión con la base de datos. En esta línea es una variable que crea el servidor con la que se visualizará en el navegador. MySQL SelectDB contiene la base de datos y la variable de conexión que requiere fpdf.php. Significa que necesitamos la librería en nuestra carpeta de htdocs. Después tenemos que abrir un nuevo PDF, cambiarle el tipo de letra, tamaño, etcétera. Así. Después se realiza la consulta de los procedimientos almacenados, el numreg. El numreg es la cantidad de registros que hay en el PDF y el ciclo for. Solo especificamos el tamaño. Y los datos a registrar. Ya en la penúltima línea estamos cerrando el PDF y en la última sería la conexión. Bueno, después nos iríamos al código de ingreso. En este código se hace una tabla con los valores que nos tocaron, donde el nombre de cada campo será la variable a definir. Posteriormente en el código PHP, en este código que hacemos es la conexión entre el archivo y la base de datos. Después se transforman las variables de los campos del lenguaje de PHP y donde se consulta de los datos procesos. Aquí se hace, aquí es donde se consulta los procesos almacenados y se colocan dichas variables. Concluyendo con la variable antes definida conexión, cuando se ingresa el nuevo usuario aparecerá el mensaje de registro agregado. Y para terminar este código sería la conexión. Aquí puse todos mis derechos reservados, que sería mi nombre y mis apellidos y el año. Bueno, este sería el código de mi estilo. Sería lo guardé como mi estilo.csc, donde va body, font family, que sería el tipo de letra, y modificar todo lo que se requiere, las letras y el tamaño, el color, todo eso. Bueno, después nos iríamos a MySQL, pero antes de usar MySQL uno tiene que abrir XAMPP, activar Apache y MySQL. Bueno, después iríamos con este código, que en este código lo que hacemos acá es, en la primera línea sirve para eliminar una base de datos ya creada. Luego este sirve para crear una base de datos y aquí la llamamos a usar la base de datos. Bueno, esto sirve para, aquí declaramos el libro. Aquí declaramos más que todo. Bueno, aquí sirve para, como había dicho, declaramos el usuario, el nombre, etcétera. El varchar sirve para declarar caracteres y el primary key sirve para declarar la llave primaria. Aquí pusimos un insert to libro, pusimos code libro, título, autor, que serían los datos que nos piden en la tabla. Lo llenamos así como el ejemplo número 1, que sería
1, Romeo y Julieta, 5, Drama, Santillana, y la fecha que se hizo, que sería en el año 2005, el 8 del 9, el 8 de agosto, el 8 en agosto, el 9, día 9. Y esto sería el número de edición, el 413, y número de ejemplares que sería 505, 550, perdón. Bueno, y así nos iríamos con el ejemplo 2 y el 3. Bueno, esta sería la base de datos de la tabla que me tocó, que sería libros. Antes que todo, uno tiene que hacer es darle en este rayito para mandarla a correr y así servir, para que sirva en ya abriéndolo ya en Google. Bueno, lo que dice aquí ya que ya me mostró, lo voy a volver a abrir, que sería lo que tenemos que poner aquí, sería un local host slash el nombre que le pusimos, librería. Le damos enter. Aquí nos aparecerán todos los datos que ya habíamos guardado en el archivo, que sería en este equipo Windows. Le tendríamos que dar en champ htdocs, crear una nueva carpeta que la puse como librería, que es la que me tocó. Aquí es donde guardaríamos todos los archivos que hemos guardado, así como la base de datos y el mostrar el punto .php, mi estilo, y registrar el punto .php. Eso lo guardaríamos en la misma, en htdocs, que sería donde guardamos todo. Luego tendríamos que ir a Google a buscar fpdf, buscarlo y descargarlo, ¿verdad? Luego de ahí tendríamos que colocarlo acá y descomprimirlo en la misma carpeta en la que hemos creado, que sería en la librería que está en htdocs. Después que la descomprimimos, tendríamos todo esto, todos los datos. Bueno, luego lo que prosigue es irnos a Google, como les había dicho, poner localhost slash librería slash y buscar el registrar punto php, que es el que ya tenía abierto. Bueno, luego tendríamos que poner un código, título, podríamos poner Maze Runner, por ejemplo. Hay de autor Jorge Ruiz, podríamos poner género, podríamos poner masculino, editorial Santillana, fecha de lanzamiento, primero tendríamos que poner el año, que será 2000, pongámosle 13, perdón, 2013, slash el 8 de agosto y el 24. Número de edición, pongámosle 513, por ejemplo, y números de ejemplares 794. Le tendríamos que picar en agregar, y aquí es donde dice localhost, dice libro agregado. Bueno, esto aquí ya se ha agregado a la lista de los libros. Bueno, esto sería todo. Aquí serían los códigos de mostrar, registrar, y el que yo agregué, que es mi estilo .css y mi base de datos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.